dígale qué bueno que viniste. Tenía la esperanza de que no vengas, pero bueno, damos gracias a Dios de que viniste. Hablamos la semana pasada de la familia como cuna del propósito de Dios. Familia como cuna del propósito de Dios. Y entendemos que la familia, y hablábamos de que muchas veces hay personas que no salieron de una buena familia, y recordábamos el dicho del pastor Roger Barriger, que él dice, si no saliste de una buena familia, procurá que una buena familia nazca y salga de ti. Así que hoy vamos a hablar de la iglesia como una familia. Lo venimos hablando ya mucho tiempo por medio de las Escrituras. Hoy el título de la prédica es Iglesia, Cuerpo y Familia de Dios. Iglesia, Cuerpo y Familia de Dios. Le voy a dejar un pedido de oración. Una nueva casa de vida se abrió en la ciudad de La Prida. La Prida queda a 200 kilómetros de Ayacucho, o sea que si Ayacucho queda lejos, La Prida queda no 200 kilómetros para acá, como tenía que ser, son 200 kilómetros más allá. Gloria a Dios. Bueno, el Señor expande su palabra por toda la tierra, así que damos gracias al Señor. Están encargados de esa casa de familia. Son hermanos que salieron de la congregación de Tierra del Fuego, Río Grande. Hace algunos años están allí, se establecieron y por cuidado de la iglesia de Ayacucho, de los pastores Susana, de mis amigos, los pastores Susana y Juan, se abrió aquel lugar. Está Leonardo y Mayra Montenegro, así que le pido que esté orando por ellos, que lo recuerde. Si no recuerda el nombre de nuestros hermanos Leonardo y Mayra, bueno, recuerde La Prida, y si no recuerda La Prida, recuerda Ayacucho, y si no recuerda Ayacucho, diga, oramos por la casa de vida que se abrió nueva. Y ya el Señor sabe, no hace falta, Él no necesita, dijimos que el Señor no necesita nada de nosotros, pero qué maravilloso cuando hay un cuerpo que clama por una nueva puerta al cielo, ¿no? Hombres y mujeres que son luz y sal en aquel lugar, extendiendo la palabra de Dios. Y ya, mire qué maravilloso, desde una casa, desde una familia, desde una mesa, con lo que hemos hablado que al Señor le gustaban las casas y la familia. Él se movía de casa en casa, de familia en familia y de mesa en mesa, y compartía esas mesas y disfrutaba esas mesas. Y muchas veces las personas que estaban en esa mesa eran de una reputación criticables, pero el Señor estaba allí no para ser contaminados por ellos, sino para hacer luz y para hacer sal. Así que oramos por Leonardo, por Mayra Montenegro, allí en la ciudad de La Prida, 200 kilómetros más para allá. Si seguimos así, vamos a llegar a Tierra del Fuego. ¿Qué le parece? Y vamos ya no en avión, vamos directamente en coche. Y unimos todo. ¿Qué le parece? Iglesia, cuerpo y familia de Dios. Según las Escrituras, la iglesia de Cristo es su cuerpo, es su familia, son los santos y redimidos que conforman esta casa compuesta por piedras vivas. La semana pasada hablamos de la familia, diseño correcto de Dios para el desarrollo de su propósito. Pero claro, hablábamos justamente de esto, de qué pasaba si yo no tenía una familia saludable, porque no vengo de una familia saludable, pero una familia saludable, procuraré que una familia saludable nazca de mí, pero ¿dónde? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Con qué ejemplo? Bueno, allí tenemos la iglesia del Señor como el ejemplo de una familia que necesariamente tiene que crecer en el conocimiento y el entendimiento de Dios. Entendemos que el propósito de Dios no es algo que tenemos que hacer como familia, ¿sí? Lo hemos hablado muchas veces. El propósito de Dios a través de la familia no es algo que hacemos, es alguien que habita en nosotros y que hace a través nuestro. ¿Amén? Dios está obrando a través de las familias que están compuestas por santos, ¿sí?,
y redimidos del Señor, que fueron trasladados a un reino de tinieblas, a un reino de luz. Dijimos que la palabra siempre nos habla exactamente de lo mismo y vuelve a repetir la misma historia y nos habla constantemente del propósito de Dios a través de nuestras vidas. Una persona que nos reconcilió con Dios, esta persona que se manifiesta, el propósito de Dios, dijimos que es una persona que se manifiesta a través de nosotros. No es algo que hacemos, es una persona que vive en nosotros, dice la palabra, no lo digo yo, que vive a través nuestro, que nos reconcilió con Dios, nos volvió a Dios y está reconciliando todo a través nuestro. Lo hemos leído cientos de veces, 2 Corintios, capítulo 5, verso 19 al 21. Esa persona es Cristo y estamos siendo reconciliados en Él, por Él y para Él. ¿Sí? Fuimos reconciliados en Él, por Él y para Él. Son esos reconciliados que volvieron al diseño eterno, pero que Dios utiliza, según este texto bíblico, para reconciliar al mundo con Dios. Dice puntualmente, lo recordamos, Dios estaba en Cristo reconciliando todas las cosas y nos da a nosotros, los santos, los redimidos, ese mismo ministerio de reconciliación. La familia es usada por Dios para que Cristo sea formado Cristo, pero también Cristo sea visto. Dijimos que fuimos reconciliados en Él, por Él y para Él. Hay un trabajo que Dios está haciendo a través nuestro porque todo nace de Él y vuelve a Él. ¿Sí? Jesús no es la excepción. Jesús fue enviado por su Padre como una semilla a una familia para salvación de muchos. Dios envía a su Hijo a una familia como semilla para salvación de muchos en la humanidad. Una salvación disponible para toda la humanidad. Según Juan 12:24, dice, si la semilla no cae en tierra y muere, no da fruto. O sea que Jesús fue esa semilla que Dios envía a esta tierra, envió a una familia, envió a una nación, envió a una provincia para morir y ser de salvación a todos. Él fue esa semilla que tuvo que morir para salvación de muchos. O sea que Jesús es el propósito de Dios. Cristo es el propósito de Dios. No es algo que hacemos, no es algo que hacemos como iglesia, sino es alguien que habita en la iglesia. Ese es el propósito de Dios. Por Él llegamos a ser familia de Dios. Mire usted, Jesús no fue la excepción. Hablábamos de Jesús la semana pasada. También fue puesto en una casa. Jesús vino a nacer en un vientre natural. Yo siempre lo tengo que aclarar, siempre digo lo mismo. Si yo sería Dios, no mandaría a mi hijo a un vientre natural. Lo haría descender del cielo como una deidad maravillosa, reconocida por todos, con ojos naturales, para que después sea en lo espiritual. Pero no, esta semilla es reconocida espiritualmente. Todo el mundo lo despreció y lo descalificó y fue parte de lo que Dios quiso hacer a través de su Hijo. Lo envía a un vientre natural. Le toca nacer en un simple pesebre, ni siquiera en su casa. Estaban allí por un censo, en un simple pesebre, no había lugar para Jesús. No había lugar. Parece que hoy vivimos en un mundo donde tampoco hay lugar. Hay lugares para las guerras, para la pelea económica, las peleas políticas, las discusiones, pero para Jesús no. Uno habla de extraterrestres y todo el mundo dice, qué maravilloso. Pero uno habla del Señor y dice, ay, esas fábulas que cuentan. Pero qué maravilloso cuando vemos que Jesús es tan real para aquellos que creen. Jesús fue a un vientre natural, nació en un simple pesebre, sus padres fueron personas sencillas, comunes. La casa donde creció y donde se formó Jesús fue una casa de trabajadores, no eran reyes. No eran principados, no tenían una gran nación. Nació en una casa de simples trabajadores. Y aparentemente, porque no lo dice la Escritura, pero no lo vemos más, vemos a un José que quizás murió
joven. O sea que quizás no creció y tuvo que trabajar prematuramente. Esto va por mí, ¿no? Porque no lo vemos allí. La casa donde creció era humilde y creció en Nazaret. Una ciudad que los judíos de Judea consideraban como una ciudad de poca reputación o de mala reputación, ¿sí? Incluso cuando se le pregunta a Natanael, cuando lo van a llamar allí para ser parte de los discípulos, ¿cómo que encontraron al Salvador? ¿Algo bueno puede salir de Nazaret? Acompáñeme. Dijimos, somos alimentados en una familia, somos cuidados en una familia, somos corregidos en una familia. Y esta es la iglesia que tenemos que tener. Una familia que nos alimenta por la palabra, nos cuida por la palabra y nos corrige por la palabra. Porque la palabra es alimento, la palabra es corrección, la palabra es sustento, pero básicamente la palabra es una persona y es Cristo. Propósito y familia. Por eso nos preguntábamos, ¿y si yo no tengo una buena familia, de dónde salir? Bueno, por medio del testimonio de este pastor, que llegó a ser un gran pastor, a pesar de no tener su madre trabajando, él allí creciendo con algunos hippies, drogándose a muy temprana edad. Él utiliza esta frase que no es de él, pero dice, si no saliste de una buena familia, procura que una buena familia salga de ti. Y él cuenta cómo él encontró en la iglesia del Señor una familia. Lo primero que le dio es envidia, encontrar dentro del lugar donde fue a congregar matrimonios bien consolidados, familias bien consolidados, hijos que eran cuidados por esas familias que conocían a Dios. Y él se sentía un huérfano. Mire, el espíritu de orfandad puede existir en nosotros teniendo padres, abuelos, siendo cuidados y sentirnos huérfanos. Y lo primero que él cuenta es ese sentimiento de envidia por el otro, decir, ¿por qué al otro le tocó una buena familia? Pero se dio cuenta que en esa familia, compuesta por familias muchas veces, sí, bien constituidas, pero personas solas, o separados, divorciados, abandonados, hijos sin padres, encontrar una familia y un ejemplo de familia, y él podía entender que este dicho lo podía hacer suyo. Si no saliste de una buena familia, procura que una buena familia salga de ti. Porque él tuvo un ejemplo de padres correctos, de hijos correctos, de una familia saludable. No tengo una familia, pero bueno, podemos decir, no tengo una familia, pero no tengo una familia como ejemplo, pero hoy tengo una familia, entonces voy a procurar que una buena familia salga de mí. Pero también podríamos decir, no tuve una buena familia y hoy no tengo una familia. Hay personas en este mundo, en esta sociedad, quizás dentro de este cuerpo, que haya personas que no tengan familia. Entonces no tengo una familia de dónde venir, no tengo una familia, ¿cómo hacemos? Y acá es donde entra el ejemplo del Señor, ¿no? Donde fue puesto no pertenecía a esa familia. ¿Sí? ¿Cuántos están acá? Nació de María, pero no pertenecía a esa familia. Tenía un padre. Él era Dios. Él vino a esta tierra a morir como semilla. No pertenecía a esa familia. Inició desde algo muy humilde, pero él pertenecía a ese propósito. Él era ese propósito. Juan capítulo 1, verso 43, si me acompaña, le cambié el versículo, Emma, no sé si viste el mensaje. Pero vamos a arrancar 2 versículos antes. Juan capítulo 1, verso 43, yo lo leo en la TLA que me gustó. Juan capítulo 1, verso 43 dice, y 44 en adelante, dice, al día siguiente Jesús decidió ir a la región de Galilea. Allí encontró a Felipe, que era de Betsaida, el pueblo donde
vivían Andrés y Pedro, Jesús le dijo a Felipe, sígueme. Estaba reclutando discípulos el Señor, ¿sí? Entonces empezó a reclutar allí y empezó a marchar ciudad por ciudad. Luego Felipe fue a buscar a Natanael, dice el 45, y le dijo, hemos encontrado a aquel a quien Moisés escribió en la Biblia, de quien también hablaron los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. 46 dice, y Natanael preguntó, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Déjenme decirle, ¿sí? Natanael era parte también de Galilea, porque la mala fama no era solamente para Nazaret, era para Galilea también. Él era parte de ese dicho y él estaba repitiendo un dicho que también le pertenecía a él. Era un mote que él mismo tenía, como diciendo, ¿puede salir algo bueno de entre nosotros? Cuando Jesús vio a Natanael, se le acercaba, dijo, aquí viene un verdadero israelita, un hombre realmente sincero. Natanael preguntó, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió, me fijé en ti cuando estabas bajo la higuera antes que Felipe te llamara. A veces pensamos que fuimos llamados por personas naturales o que caímos acá porque, bueno, tuve un problema matrimonial, me peleé con un amigo, me predicaron en un hospital, en un sanatorio, o tengo alguna dificultad, entonces caí en la congregación casi como buscando una respuesta. Entonces yo encontré al Señor, y esto ya lo hemos hablado un montón de veces, nosotros no hemos encontrado al Señor. El Señor, según los textos bíblicos que leíamos la semana pasada y la anterior, el Señor hizo todas las circunstancias, las preparó para que le podamos conocer, aunque sea a tientas, dice la palabra. Y aquí vemos a un Natanael que primero se desprecia a él mismo, entendiendo que, estamos esperando al Mesías, pero el Mesías va a salir de nosotros. ¿De verdad va a salir de nosotros? Vemos a un Natanael incrédulo cuando el Señor lo reconoció, pensando que quizás fue llamado solo por una persona, pero Jesús le estaba diciendo, yo te conocí y te vi desde antes que pudieses alguien haberte llamado, reconocido, o antes que vinieses acá. Hoy el Señor podría decirte, yo te conocía antes del problema que tuviste y llegaste a conocer a los santos y te acercaste a una congregación. Dios nos conocía desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra. Él nos conoció, Él nos gestó, Él preparó un tiempo en la historia donde tu vida es irreemplazable. Y esto es maravilloso. Cuando entendemos que mi vida no depende de mí, no es por mí, no es por alguna cualidad que yo tenga, sino que siempre depende de Él. Pero Él preparó un tiempo, una hora, un espacio, tiempo y lugar para que podamos accionar, o mejor dicho, para que Dios obre a través nuestro, porque somos luz y somos sal. Y yo sé que muchos de nosotros hemos dicho, con los amigos que tengo, con los errores que he cometido, en el lugar donde nací, o en el lugar donde ni siquiera conocí que nací, ni siquiera conocí a mis padres. Y vemos a un señor que fue a una familia que no le pertenecía, pero que Dios preparó para que lo alimentara, para que lo cuidara, para que lo corrigiera. Y vemos la corrección, porque decimos, no, uno a veces tiene esta mística de la religiosidad de que no, el Señor desde chico estaba con la aureola en la cabeza, entonces iba y todo el mundo estaba al servicio de él. No, tuvo un papá que seguramente lo retó, que le tiró de la oreja, porque el tirón de oreja viene de tiempos ancestrales. Algunos nos tiraban del pelo y no quedó nada para tirar. Esa risa ya atrás, tardía. El Señor nos conoció y preparó todo para que lleguemos a Él.
Y el Señor también fue puesto por su Padre Celestial en un lugar donde fue formado y creció. Vemos un claro ejemplo, lo hemos mencionado algunas veces en charla con los chicos, cuando vemos al Señor que allí van y pasan por un templo, van a un censo, vuelven y el Señor quedó ahí. Los padres iban caminando con todo el pueblo, un poco en esa caravana para volver. ¿Y dónde está? 3 días buscándolo al Señor. 3 días. Creo que tenía 8 años, ¿no? Si no me equivoco, ahí los maestros me van a corregir. El Señor tenía alrededor de 8 años. Y claro, la madre y el padre buscándolo durante 3 días, o sea, se le había perdido, ¿sí? Había un dicho de mi abuelo que decía, María se le perdió el hijo, ¿podés creer? A José se le perdió el hijo. 3 días buscándolo. Yo una vez lo perdí, creo que 20 segundos a Francisco, y sentí que me moría. Imagínese el hijo que Dios le encomienda a usted, que eso es lo que pasa con nuestros hijos no nos pertenecen. Dios encomendó a la familia que tenés para que Él sea formado en esa familia. O sea que no podés tratar a los tuyos como que son tuyos, tenés que tratar a los tuyos entendiendo que Dios te los dio para ser un buen administrador de ellos, para que Cristo sea formado. Porque si son mis hijos, los crío como quiero. Pero cuando entendemos que son sus hijos. Y dice que el Señor se les perdió 3 días. Y de camino lo buscaron 3 días. Y los padres, pero ¿no te das cuenta que te buscamos? Y dice, yo en los negocios, así contestó el Señor. Yo en los negocios de mi padre, porque estaba hablando y todos se sorprendían de la capacidad, de las palabras que expresaba, de cómo manifestaba las Escrituras. Claro, estaba hablando la Escritura de la Escritura. Y todos se sorprendían. Y imagínense en la sinagoga lleno de gente escuchándolo a él. Y llegan sus padres y dicen, te estamos buscando. 3 días buscándolo, ¿no? Porque uno automáticamente está mal hasta que lo encuentra. Sácamelo de adelante si se perdió, porque lo quiero reventar, ¿no? Y eso es lo que pasó también con estos padres naturales. Habrán estado afligidos buscándolo durante 3 días. Cuando lo encuentran, el señorito estaba, ¿sí?, teniendo una prédica maravillosa, todos asombrados con lo que decía. Y claro, ya estaba envalentonado, me imagino, Jesús. Y la madre y su padre, ¿cómo nos haces esto? Y él le contesta, en los negocios de mi padre. Necesito estar. ¿Sabe cómo? Hasta ahí es maravilloso y una frase que le hemos repetido siempre. Cuando te vienen a embromar, vos decís, no, yo en los negocios de mi padre estoy. Entonces no le das explicación a nadie, ¿no? Ya con eso es la respuesta a toda explicación. ¿Sí? Te dice tu esposa, ¿de dónde venís 4 de la mañana? En los negocios de mi padre. Necesito estar. Entonces ya que es una respuesta como un comodín, ¿no? Y nosotros la hemos usado mucho. ¿Sabe cómo termina la historia? Que a Jesús lo agarran de la mano y se lo llevaron. ¿Sabe dónde estuvo los próximos años? Siendo formado por los padres. No es que, bueno, estás en los negocios de tu papá. Muy bien, te esperamos acá. No, lo agarraron porque todavía Jesús no estaba formado. Todavía era voluntad del Padre que Jesús sea formado en una familia y esté en obediencia en una familia. No importaba cuál era su futuro. No importaba qué propósito había en él. Él tenía que ser formado. Porque a veces nosotros nos vemos y decimos, a veces tenemos demasiada autoestima, ¿no? Y decimos, a mí nadie me puede venir a corregir porque yo estoy para más. ¿De verdad estás para más? Si no estás para menos, no estás para más. ¿Se entiende? ¿Cuántos están acá? El que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Ahora, si yo en lo poco digo, nadie me diga nada, porque total, estoy trabajando para el Señor. Que nadie me corrija, que nadie me diga nada, no le doy explicación a nadie. En los negocios de mi padre, no robe la frase, en los negocios de mi padre es preciso estar. Prenda el teléfono cuando esté en los negocios del Padre, ¿sí? Así lo localizan. El Señor tuvo un lugar y una casa donde lo formó. Él no era el rey de la casa, por más que había sido enviado por el Padre para que sea cuidado y formado.
No era un chico caprichoso que hacía lo que su Padre Celestial le decía. Hubo un tiempo de madurez donde el Señor pudo decirle a la madre, no, mamá, pará. Mi hermano, mi familia son los que hacen la voluntad del Padre. ¿Sí? Hubo un tiempo donde a la madre fue frenada y le digo, no, pará. ¿Por qué? Porque estaba allí hablando y lo van a tratar de loco, lo van a matar. Entonces la madre va casi como para hacerle un favor al Señor. Y el Señor le dice, no te equivoques. La vez anterior era inmaduro y todavía no había sido formado. Pero había llegado el tiempo donde él a la madre le pudo decir, no te equivoques. Mi madre, mi padre, mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Hay un tiempo. Incluso el mismo Jesús experimentó los cuidados de una casa, los cuidados de una familia. Lo hemos hablado muchas veces. Los no de Dios son cuidados también. Cuando yo le clamo algo a Dios y Dios no responde. Y yo digo que sí, pero Dios dice que no. Los no de Dios son muy saludables, amado. Porque Él está cuidando no solamente su propósito, está cuidando a su Hijo en nosotros. Porque su Hijo es el propósito y es la palabra que les va a predicar a la próxima generación. Por eso, cuando Natanael se sorprendió, cuando Jesús le dijo, yo te vi desde antes, yo sabía quién eras. Este tiempo lo preparé para vos. No te acabo de conocer, yo te conocía de mucho antes. Muchas veces nos menospreciamos a nosotros mismos porque no salimos de un lugar bueno o no tenemos un lugar bueno. Porque no salimos ni tenemos una buena familia, ni nosotros somos buenos. O quizás porque algo salió mal en el camino. ¿Cuántas cosas salen mal en el camino? Un divorcio, un abandono, un abuso, no haber tenido padres presentes, o haberlos perdido a temprana edad, o haber sido abandonados. Y si no tengo, otra vez hago esta pregunta, ¿no? ¿Y si no tengo una familia? ¿Y si no vengo de una familia? Primera Pedro capítulo 2, verso 4. ¿Qué pasa? ¿Algo bueno podrá salir de mí? ¿Te hiciste esa pregunta alguna vez? ¿Algo bueno puede salir de mí? ¿Algo bueno puedo hacer? Hay niños que crecen con el maltrato de los padres, diciéndole que no sirven para nada, que ellos no van a poder. Y a veces pensamos que el decirle no sirven para nada o vos no vas a poder es tratar de preservarlos para que no se desilusionen. Primera de Pedro capítulo 2, verso 4 dice, y ustedes son piedras vivas que Dios está usando para construir un templo espiritual. Amados, somos piedras vivas que Dios está utilizando. Yo no estoy armando una iglesia. Los pastores no están construyendo una iglesia. Los apóstoles no están construyendo una iglesia. Solo capacitan, dice la palabra, a los santos para que los santos se edifiquen una iglesia, pero realmente no lo están haciendo ellos. Dice la palabra que lo está haciendo el Señor. Él lo hace a través de los santos, a través de las familias, a través de aquellos que no tienen familia, pero encontraron una familia en el Señor. Para aquellos que la vida en un momento lucharon como pudieron y un día se cortó con un divorcio, con un abandono, con un maltrato, con un abuso. Somos piedras vivas. Mi pasado no me define. Me define mi inicio en Él. Porque el ser reconciliados con Dios, nosotros vemos como nuestro principio, nuestro estado de calamidad. Y el lugar de principio es el lugar donde fui llevado. Fuimos reconciliados con Él. Fuimos trasladados de un reino de tinieblas a un reino de luz. Ese reino de luz es su Hijo.
Es la iglesia, son los santos. Por eso dice Efesios que Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Y cuando la palabra dice que somos su cuerpo, no dice que somos como su cuerpo. En todas las versiones, en los originales, no dice que somos como su pueblo, como su cuerpo, como una nación santa. No, no. Somos su cuerpo y su cuerpo es Cristo. Mire, pueden cortarme la cabeza, pero mi cuerpo van a hacer estudios y van a decir, es Ezequiel. ¿Sí? ¿Cuántos están acá? Me pueden cortar la cabeza y sacarla del planeta la cabeza. Pero cuando encuentren mi cuerpo van a hacer estudios y van a decir, es Ezequiel. La iglesia, cuando venga Cristo, va a decir, es Cristo. O va a decir, es parecida a Cristo. O está haciendo lo que hacía el Señor. Ustedes son piedras vivas que Dios está usando para construir un templo espiritual. Por lo tanto, acérquense a Jesucristo, pues Él es la piedra viva que la gente despreció. Jesús fue despreciado siempre. Siempre. Algo bueno puede salir de Nazaret, de Galilea. Ese era el dicho en aquel entonces. Natanael dijo, algo puede salir bueno de nosotros. Piedras vivas, pero Dios eligió como la piedra más valiosa. Además, ustedes son sacerdotes especiales. Y por medio de Jesucristo le ofrecerán a Dios los sacrificios que a Él le agradan. A veces cuando hablamos de sacrificio pensamos que son renuncias. No, nosotros morimos a nuestra vida y el sacrificio es que Él hace su voluntad a través nuestro sin que nosotros seamos una piedra de tropiezo en lo que Dios está haciendo a través nuestro. El 7 dice, ustedes creen en Dios y por eso consideran que esa piedra es muy valiosa, pero los que no la creen, claro, y acá nos habla la palabra, ¿no? Quiero frenar aquí un poco. Lo que para nosotros hoy es valioso, porque hemos visto a Cristo en la iglesia, para otros es insignificante, ¿sí? Los que pudieron ver al Señor en la iglesia consideran que la iglesia es valiosa. Los que no pudieron ver a Cristo en la iglesia es algo más, es un grupo de gentes, son locos. Aunque si vemos internet encontramos cada loco, déjeme decirle. Si hacemos acá un paréntesis, ¿no? Salimos de lo espiritual. Hay cada loco que te da ganas de hacer justicia por mano propia, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a hacer? En estos últimos años hablaba el otro día con algunos pastores. Tomé la decisión de no ser un crítico. En otro tiempo fui un crítico de la iglesia. En este tiempo no quiero ser un crítico, quiero amar la iglesia. Quiero servir para que puedan ver a Cristo en lo que Dios está haciendo a través nuestro. Porque a veces es fácil criticar, pero qué maravilloso es poder ver a través de Dios algo donde naturalmente no puede sido visto Cristo. Pero nosotros decimos, no, Cristo está, hay que pulir un poco más, hay que corregir un poco más. ¿Sí? Como ese escultor que ve, en la roca ve ya la obra maestra, ¿no? Simplemente tiene que sacar aquello que no es parte. Y como iglesia seguimos en el banco del alfarero, ¿sí? En la mesa del alfarero, siendo moldeados, trabajados, corregidos. En una casa hay alimento, dijimos, hay cuidados, hay corrección. Es necesario entender que la iglesia es mi casa. Es una frase que a mí me gusta decir siempre, ¿no? No somos legos que buscan una iglesia para encajar. Yo tengo que encontrar una iglesia donde yo sea corregido. Yo hoy soy pastor, pero también busco ambientes de pastores que no son parte de esta institución, donde formo parte, donde estoy con ellos, donde si tengo que ser corregidos, ellos me van a corregir. Y no significa que yo trabajo para ellos o estoy debajo de ellos, pero yo me he puesto
a disposición para cuando vean algo que no está bien, puedan corregirlos. Amado, la iglesia es un lugar donde somos corregidos, no donde encajamos, no donde se me celebran todas las pavadas que hago. Perdón por lo de pavada, no sé que no es un término espiritual. Pero si vamos al griego, la piedra dice que todos rechazaron. El 8 dice, y también esa piedra por la que muchos caerán. O sea que la iglesia es el lugar de salvación, pero el lugar donde muchos caerán. La piedra donde muchos van a tropezar. Eso es la iglesia donde muchos encontrarán salvación, pero donde muchos tropezarán. Porque esa roca es Cristo, porque la iglesia es Cristo. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Dice el 9, por eso son miembros, ustedes son miembros de la familia de Dios. Amado, no importa qué pasó, no importa si algo se malogró en el camino, tenías una familia y algo pasó. No importa cómo fue tu inicio, lo interesante y lo importante a ver es que mi inicio está en Cristo. Y fui reconciliado con ese inicio, no con lo que sucedió, no con lo que pasó. Ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey. Y su pueblo, Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso, anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Fíjese que no solamente hemos sido trasladados a un reino de luz, hemos sido trasladados a Cristo, hemos sido trasladados a la iglesia que es Cristo, hemos sido trasladados a una familia donde encuentro familia a pesar de no haber tenido familia, donde encuentro el ejemplo, donde encuentro el modelo, que no son las personas, es Cristo. Es cuando puedo ver a Cristo en un matrimonio, cuando puedo ver a Cristo en un padre, cuando puedo ver a Cristo en un hijo. Y es allí donde aprendo a ser hijo. Aprendo a ser hijo dentro de la iglesia. Uno a veces piensa, bueno, no necesito aprender a ser hijo. No, cuando nos ponemos grandes tenemos que aprender a ser hijo. Tenemos que aprender a ser padre, por más que no tengamos hijos. Porque Dios nos llamó a la paternidad de los santos, a engendrar vida en otros. Por eso tanto los solos como los que están amontonados, como los que vienen a veces. ¿Se bajó rápido el colectivo antes de que frene? ¿A cuánto le pasó? Se ríen porque a alguno le pasó. Que se bajó confiado y el colectivo venía más rápido de lo que pensaba. Y usted bajó caminando y terminó corriendo. Algunos llegan así acá. Dicen, no sé cómo llegué, pero caí acá. Como un paracaidista, para los paracaidistas también, que puedan encontrar una casa, pero ese también es trabajo de los santos que están en la casa. Recibir a los que vienen y no hacerlos sentir como extraños. Recibir a los que vienen entendiendo que son mi familia, que tenemos la misma sangre, que han pagado el mismo precio por nosotros. No es que algunos más y otros menos, lo aprendemos en la historia bíblica. Cuando uno llega a la última hora y el otro fue contratado a la primera hora y el de la última hora recibió la misma paga. ¿Sabe qué queja que hubo, no? ¿Cómo? A los que vinieron recién les pagás como a mí que vine. No, todos fuimos pagados por el mismo precio. Por eso qué bueno cuando los santos entienden que los que llegan son familia. Por más que todavía tienen que ser pulidos como nosotros tenemos que ser pulidos. Antes ustedes no eran, pero ahora son el pueblo de Dios. Mire qué maravilloso. Familia, casa de Dios, es el edificio que Dios está edificando, que es su cuerpo. Antes no eran nada, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no eran nada, ahora son el pueblo de Dios. No importa tu inicio. No importa lo que creas que fue tu inicio. No importa si todavía estás en ese lugar de no reconciliado. No importa lo que pasó. Si te separaste, si te echaron, si no tuviste una familia. Si la familia que tenías se malogró por culpa tuya. Es tiempo de que todo sea primero yo reconciliado con Él. Para que todas las demás cosas
sean reconciliados en la iglesia. Este es el lugar, el diseño correcto de Dios. Dijimos que las familias son el diseño para el desarrollo del propósito de Dios. Esta es familia de Dios. Si en nuestra familia, que hablábamos la semana pasada, es la familia, o tiene que ser la familia donde se forme el propósito de Dios en los míos por medio de corrección, de alimento, de dirección, que siempre va a ser la palabra, que es Cristo, cuánto más en la familia de la fe y los santos. Esta no se la pasé a Emma, perdón, pero simplemente lo voy a mencionar. Mateo 13, 45. El reino de Dios también se parece a un comerciante que compra joyas finas. Cuando encuentra una joya muy valiosa, vende todo lo que tiene, va y la compra. Amado, en esta casa hemos encontrado a Cristo. Cristo es la piedra de gran valor. Y esto nos está hablando no de cualquier persona que encuentra una piedra de gran valor. Esto representa a alguien que toda la vida estuvo buscando algo de valor. Valor para él o valor de lo que quiere tener. Porque somos cazadores, queremos siempre más. Y no está mal progresar, no está mal tratar de tener un coche, un auto, progresar, tener un mejor trabajo, una mejor casa. Esto es maravilloso porque es el deseo de progresar. Pero este no es el fin de nuestra vida. Para aquellos que toda la vida quisimos encontrar algo más, cuando encontrás a Cristo, desechás todo porque encontraste lo de mayor valor. No significa que te tenés que deshacer de todo, ni que tenés que anhelar tener una casa mejor, o un auto mejor, o un trabajo mejor. Nos está hablando como Pablo. A causa del conocimiento de Cristo, lo he descartado todo. Pablo religiosamente lo sabía todo, había estudiado a los pies de los mejores maestros. Fue amante del Señor, pero también perseguidor y asesino de la iglesia de Cristo. Porque tenemos que decirlo, cuando Pablo era Saulo, fue asesino de aquellos que eran la iglesia de Cristo. Tenía papeles para perseguirlos, para matarlos, para arrastrarlos hasta las calles. Mujeres, niños y hombres. No había distinción, porque Pablo o Saulo en ese momento creía que lo que hacía era preservar lo de Dios. Amado, cuando encontramos a Cristo, todo queda por basura, todo queda desechado. Y esto no significa el anhelo de progresar y avanzar, sino que nada tiene el valor. Nada tiene el valor. Pablo decía, a causa del conocimiento de Cristo, lo he desechado todo como basura. ¿Cuántas cosas hay en tu vida que no están permitiendo que Cristo se siga formando en vos? ¿Quiere que le dé un poco de miedo? A mí me encanta causar miedo. Me encanta intranquilizar a la gente, porque yo muchas veces me despierto asustado con esa frase que dice, muchos me dirán, Señor, Señor, pero yo les diré, no te conozco. Y eso te mantiene en línea, ¿no? Para decir, ¿estamos haciendo realmente lo de Dios? Porque pensamos que somos eternos, pero no somos eternos. Somos eternos en Él. En esta tierra los años pasarán y Dios nos va a pedir cuenta de lo que hagamos. ¿Querés que te asuste? No solamente depende de vos, sino de lo que Dios preparó en tu vida para que Él haga en tu familia, en tu casa, en donde trabajás. Amado, Dios quiere hacer cosas a través nuestro. Pero ¿sabe qué? Por todavía tener cosas de valor que no las he desechado, no, por favor no le estoy llamando a vender todo. ¿Sí? Para mí, uno de los errores de la iglesia primitiva fue que vendió todo, pensando que el Señor venía mañana. Y esto lo digo por mi cuenta, ¿sí? No diga esto es bíblico, no, para mí fue un error que los cristianos vendieran todo, porque ellos vendían todo pensando que mañana venía el Señor. El tema era que todo sea basura. Y si alguien necesitaba de lo mío, darlo, porque no me pertenece, lo que tengo no me pertenece. No por eso lo tengo que vender, no me pertenece. Cuando sepa que sirve, que puedo ayudar a alguien, que puedo meter la mano en el bolsillo y hacer que alguien pueda comer.
Que alguien que le está pasando mal pueda pasarla mejor. Si puedo de mi tiempo, brindar algo de tiempo a los santos, a los hermanos o a alguien que le está pasando mal. Amado, esto es el entendimiento de que todo lo que tenemos no tiene valor si Dios no lo usa. Si mi tiempo Dios no lo usa, no tiene valor. Si mi dinero Dios no lo usa, no tiene valor. Si mi familia no está a disposición de Dios, no tiene valor. Por eso, amado, no importa tu inicio. Cuando entendés que estamos en una casa y en una familia, y no es, esto es una familia, no. También hacer una familia para aquellos que tienen que venir. Dejar de ser alguien que solo se sienta a la mesa para decir, bueno, no, tengo que servir la mesa. Alguien tiene que conocer a Dios a través mío, de mi testimonio, del testimonio de Cristo a través nuestro. Amado, póngase de pie. Dijimos que la casa y la familia, dijimos que Jesús tuvo casas, tuvo un vientre que fue su primer casa en esta tierra. Tuvo una familia que fue su segunda casa y formó la iglesia, que es su tercer casa. ¿Sí? Él habitó en un vientre donde fue formado. Habitó en una casa natural donde lo formaron, lo alimentaron y lo corrigieron por más que decía verdad. Hola, ¿qué tal? Para aquellos que creemos que decimos verdad y no podemos ser corregidos por nadie. A pesar de que el Señor decía verdad, no era el tiempo. Y tuvo una tercer casa y es en la que habita hoy. Es en la iglesia. Es su cuerpo. Cristo habita en su iglesia porque Cristo es la iglesia. Y tenemos que, a través de Cristo en nosotros, tenemos que hacer su voluntad para que sea una casa para muchos. Amado, este no es un pequeño pueblo muy feliz. Tiene que ser un lugar donde, y no hablo del edificio, hablo de los santos. Los santos son una nación, son un cuerpo, son un lugar donde congregan a aquellos que lo perdieron todo y aquellos que tienen todo, pero decidieron espiritualmente perderlo todo porque todo lo que tienen no tiene valor, sino que está a disposición de lo que Dios quiere hacer a través de ellos. Amén. Qué maravilloso poder orar para que Dios nos dé mayor entendimiento en estas cosas y poder ser una casa, que mi vida pueda ser una casa donde alguien pueda sentarse a tomar un café y hablar y que yo sin decir nada Él pueda ver a Cristo en mi vida. Mire, seguramente en esta semana o en la anterior o más adelante alguien se va a acercar con un problema, con una enfermedad, con un hijo enfermo, con un problema económico. Que tu vida no sea solamente una boca que habla y habla y habla de Dios, porque es fácil hablar de Dios, sino que seas una vida donde también pueda escuchar al otro, donde el otro pueda desahogarse, pueda hablar, pueda encontrar un lugar donde tomar café, un lugar de paz. Muchas veces los hijos de Dios somos un lugar de paz en medio de una generación que no encuentra paz en ningún lado. Hay personas que no quieren volver a su casa porque es un infierno. Hay personas que no quieren trabajar, no porque son vagos, sino porque van al trabajo y en el trabajo es un infierno. Pastor, voy a mi trabajo y es un infierno. Es pelear, es discutir, es que te acusen. Vivimos en una generación que no tiene paz en ningún lado. Y nosotros tenemos que ser esa nación santa. Esa nación donde la familia, los nuestros, los vecinos, los que no conocemos, los extranjeros, puedan encontrar un lugar, sea tomando un café, sea contestando un mensaje, sea apartando un tiempo para comer o para compartir el tiempo, sea la mesa de tu casa. Qué maravilloso, yo anhelo con que cada casa sea una mesa donde se pueda hablar de Dios, donde las personas puedan venir, tomar un café, hablar y que ellos mismos, ¿saben qué maravilloso cuando escuchaste a alguien, cuando lo acompañaste? Sabe que, no sé, sos pastor o sos amigo, lo que seas, pero sos un hijo de Dios. Llega un momento donde te dice, háblame de Dios. Vos no le dijiste nada, simplemente lo escuchaste, tomaste un helado, le invitaste un café, lo acompañaste, tiene un familiar enfermo, le decís, mira, vamos a estar orando. Hay un tiempo donde pueden ver a Dios en tu vida y te dicen, háblame de Dios. Y quizás vos puedas contar tu testimonio, porque algunos somos cortos de palabra.
Y quizás no podamos hablar mucho, pero sé dónde sí. Para eso son las reuniones de familia, para que invites a alguien, a un hijo que nos congrega, a una esposa, a un esposo, a alguien. Para eso son las reuniones de hombres, para eso son las reuniones de mujeres, para eso es el seminario. El seminario ha dejado de ser un lugar donde solamente nos recibimos. Hoy el seminario, y lo hablaba con los pastores en Tierra del Fuego, se volvió un lugar donde congregan los que saben mucho y no necesitan estudiar. Y de los nuevos. Termina siendo un lugar donde somos formados todos, donde meditamos en la palabra, donde crecemos. Está el grupo de intercesión donde podés orar, como dice Nata, podés orar desde tu casa, hay personas que no pueden llegar, pero saber a qué hora están orando y poder compartir con los hermanos, conectarte con Alberto, con Leo y decirle, ¿por qué están orando? ¿Por qué situación están pasando los hermanos? ¿Por qué podemos interceder? Amado, esa es la familia. La familia no es la que se sienta en la mesa, come y se va. La familia es la que comparte un asado o un mate porque no hay para hacer asado. Esa es la familia del Señor, somos su familia. Y en Él tenemos saciadas y cumplidas todas las necesidades. Y todo lo demás será añadido cuando existe este entendimiento. Amén. ¿Le parece si oramos? Padre, gracias te damos. Gracias te damos por este entendimiento de que somos y necesitamos ser una familia. Hay una demanda de ser una familia, una casa, el edificio de Dios. No estos simples ladrillos, sino los santos, los que estamos congregados en este lugar. Los que están en Río Grande, en Tierra del Fuego, en Ushuaia, en Mérida, México, en Brasil, donde quiera que estemos, allí Dios está obrando a través nuestro, está obrando a través de nuestra vida, está haciendo su buena voluntad. Señor, te pedimos que nos des un mayor entendimiento, pero también, Señor, que podamos sentir que estamos en una familia. No solamente la demanda de ser, sino poder entenderlo, sentirlo, sentirnos amados, sentirnos contenidos, saber que estamos en un lugar donde vamos a ser alimentados por la palabra, sí, pero también vamos a ser corregidos para que nos vaya bien. Porque no solamente tenemos que ser corregidos y crecer, también Dios tiene que ser conocido a través de nuestras vidas. Padre, yo te pido por cada uno de mis hermanos en esta mañana, que ellos puedan ser casa de Dios, que ellos puedan ser un lugar santo, donde el mundo, la familia, sus hijos, sus amigos, sus familiares puedan encontrar un lugar de reposo, no un lugar de condena, no un lugar de castigo, no un lugar de dedo levantado, sino un lugar de reposo, de paz, de entendimiento, de conocimiento de Dios. Eso es lo que son y representan los hijos de Dios. Una nación de paz, una nación que no tiene partidismos, una nación que no dice esto está mal, entonces condenémoslos. Es una nación que dice esto está mal, tienen que llegar al conocimiento de Dios. Hola, no somos la iglesia que dice esto está mal, tienen que ser condenados por Dios y queremos ver la furia de Dios sobre esta familia, sobre esta nación, sobre estas personas. No. Esto está mal. Somos una medida. Somos una medida. Somos la medida. Somos Cristo. Decimos esto está mal. Tienen que llegar al conocimiento de Dios. ¿Qué hacemos para que lleguen al conocimiento de Dios? Hay personas que dan su vida. Hay personas en aquellos lugares donde hoy vemos bombardeados, en lucha, en pelea, en conflicto. Hay iglesia en aquel lugar que está clamando por el lugar, que ha dejado su casa, su familia para estar en aquel lugar. Padre, te pedimos por ellos y te pedimos por nosotros para hacer esa casa donde vos sos visto, ese edificio, esa medida, esa regla, no de juicio, sino de gracia, no de condenación, sino de salvación. Queremos ser la medida de salvación. Queremos ser la medida de gracia, no de juicio, no de condenación. Somos la medida donde el mundo dice, estamos mal,
queremos comer lo que ustedes comen. Queremos ver lo que ustedes ven. Queremos ser parte de esta nación santa. Aleluya. Levanta tus manos por un minuto mientras los chicos van a cantar una canción. Tené algunas palabras allí con tu Señor. Aleluya, Jesús. Él vio mi condición, no era nadie. Aleluya. Me hizo uno de su pueblo. Real sacerdocio escogido por Él. Él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne